De acuerdo. Siguiendo todas las directrices, incluyendo la estricta regla de originalidad, la narración en primera persona implícita en el título, la omisión de los subtítulos de los capítulos y la nueva estructura de 2 partes, aquí tienes la primera parte de una historia completamente nueva. El título está en español, por lo que la historia se desarrollará en Madrid, España, y se escribirá en español, con la longitud solicitada. Título: «Limpia esa mesa», gritó el empresario. Pero cuando me quité la máscara, todo el restaurante cayó. Mi universo, durante las últimas 3 semanas, había olido a lejía y a los restos de vidas ajenas. Me había acostumbrado al peso sordo del cubo de agua, al ardor del desinfectante en mis manos agrietadas y, sobre todo, al manto de la invisibilidad. Mi nombre, aquí, era Lucía. Tenía 58 años, un dolor crónico en la espalda y 2 hijos en un pueblo lejano, o al menos esa era la historia que había inventado. Cada mañana me ponía un uniforme gris, funcional y sin forma, y me convertía en una sombra que se deslizaba por los pasillos de servicio del Mirador de la Reina, el restaurante más lujoso y aclamado de mi propio imperio gastronómico. Nadie aquí lo sabía, por supuesto. Para ellos, yo era solo una más del personal de limpieza, la novata, una figura silenciosa a la que se le podía ladrar una orden sin necesidad de contacto visual. Y esa era exactamente la razón por la que estaba aquí. Hacía un mes, en una aburrida reunión de la junta directiva en mi verdadero despacho, con vistas a toda la Castellana, escuché informes sobre una disminución en la moral del personal y un aumento en la rotación de empleados en nuestro buque insignia. Mis ejecutivos me presentaron gráficos y soluciones corporativas, pero yo sabía que la verdad no estaba en sus hojas de cálculo. La verdad de una cocina, de un restaurante, se encuentra en los susurros de los pasillos, en la mirada cansada de una camarera al final de su turno, en la forma en que un gerente trata al personal de limpieza cuando cree que nadie importante está mirando. Así que decidí venir a buscarla yo misma. Me convertí en Lucía, la limpiadora, para descubrir la verdad de mi propia casa. La transformación era un ritual diario que realizaba en un pequeño apartamento que había alquilado bajo un nombre falso. Primero, el maquillaje, no para embellecer, sino para envejecer, para añadir el peso del cansancio. Trazaba finas arrugas alrededor de mis ojos y mi boca, añadía manchas de la edad en mis manos, esas mismas manos que los críticos gastronómicos habían llamado una vez las manos que susurran a los sabores. Luego venía el pelo, una peluca de un color grisáceo y sin vida, recogida en una redecilla poco favorecedora. Después, las gafas grandes, anticuadas, con una graduación mínima, diseñadas para ocultar la chispa de mis ojos. Y finalmente, la pieza clave de mi anonimato en esta era post-pandémica, una simple mascarilla quirúrgica azul que cubría la mitad inferior de mi rostro. Con el uniforme puesto, yo, Isabela de la Torre, la legendaria chef y empresaria, desaparecía por completo. En el restaurante aprendí rápidamente el arte de ser invisible. Me movía con la cabeza gacha, los hombros encorvados. Los clientes pasaban a mi lado como si yo fuera una columna. Los gerentes, como el joven y estirado Sergio, me daban órdenes sin usar mi nombre. «Oiga, usted, que alguien limpie eso». Pero en esa invisibilidad yo veía y oía todo, y encontré destellos de humanidad, como Elena, una joven camarera que siempre me saludaba con un «Buenas noches, Lucía», y me guardaba un café, un pequeño acto de bondad en un mundo de jerarquías brutales. La noche en que todo cambió, el restaurante vibraba con una energía nerviosa y tensa. Esperábamos a un pez gordo, Arturo Vargas, un empresario del sector inmobiliario conocido por su ostentación y su temperamento volátil. Sergio, el gerente, nos había reunido a todo el personal, su rostro pálido por el estrés.
Esta noche tiene que ser perfecta, siseó. El señor Vargas está considerando una inversión masiva en nuestra expansión internacional. Cualquier error, por mínimo que sea, tendrá consecuencias. Lo que no dijo era que las consecuencias serían para nosotros, los de abajo, nunca para él. Yo observé la llegada de Vargas desde un rincón. Era exactamente el tipo de hombre que yo despreciaba. Ruidoso, con un reloj de oro que brillaba obscenamente, tratando al aparcacoches con desdén y entrando en el restaurante como si lo hubiera comprado. Se sentó en la mejor mesa, la que tenía vistas al Palacio Real, y desde el primer momento fue un cliente de pesadilla. Chasqueaba los dedos para llamar a los camareros, devolvió un vino que costaba 1000 euros la botella, argumentando que no tenía alma, y hablaba por teléfono a un volumen que molestaba a las mesas de alrededor. Vi cómo le hablaba a Elena, la joven camarera, con una familiaridad condescendiente, llamándola bonita y reina, haciéndola sentir visible de la peor manera posible. El incidente ocurrió durante el plato principal. La mesa de Vargas, un grupo de 4 hombres de risa fácil y modales bruscos, era un campo de batalla de copas, platos y egos. En un gesto expansivo, uno de los invitados de Vargas derribó una copa de vino tinto. El líquido oscuro se esparció por el mantel de lino blanco y salpicó el suelo de mármol. Fui llamada con un gesto urgente de Sergio. Me arrodillé, primero colocando un paño para contener el derrame en el suelo. El olor metálico del vino caro subió hasta mis fosas nasales. Mientras limpiaba, escuchaba la voz estruendosa de Vargas quejándose del servicio, del descuido, de la incompetencia. Yo seguía en lo mío, invisible, funcional, la mujer que arreglaba los problemas en silencio. Justo al lado, una pareja había terminado de cenar y se había marchado, dejando su mesa intacta, esperando a ser limpiada para el siguiente servicio. Vargas, impaciente por el tiempo que yo tardaba en el suelo y ansioso por reafirmar su estatus de macho alfa frente a sus amigos, decidió usarme como un peón para su demostración de poder. Apuntó con un dedo hacia la mesa vacía y luego hacia mí. Y entonces gritó, no habló. Gritó, su voz retumbando en el elegante y silencioso comedor. «Oiga usted, deje eso y venga a limpiar esta mesa ahora mismo». El tiempo se detuvo. El tintineo de los cubiertos cesó. Las conversaciones se apagaron. La música suave del pianista vaciló y se detuvo. Cada comensal en El Mirador de la Reina, uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid, se giró para mirar. Miraron al poderoso empresario que había gritado, y me miraron a mí, la limpiadora anónima, arrodillada en el suelo con un trapo manchado de vino en la mano. Sentí el peso de 100 pares de ojos sobre mí, una humillación tan pública y tan desnuda que me quemó la piel. Vi a Sergio, el gerente, corriendo hacia la mesa, no para defenderme, sino para disculparse profusamente con el señor Vargas. Vi a Elena, la camarera, mirándome desde el otro lado de la sala, con los ojos llenos de una pena impotente. Y en ese silencio atronador, en ese instante de humillación absoluta, encontré la verdad que había venido a buscar. Encontré el cáncer que se estaba comiendo el alma de mi empresa, una cultura de miedo que permitía que el dinero y el poder pisotearan la dignidad de mi gente. Una rabia fría, lúcida y tranquila se apoderó de mí. Lentamente, con la espalda dolorida, me puse de pie. No miré a Sergio, no miré a Elena. Miré directamente a los ojos de Arturo Vargas, que me observaba con una expresión de triunfo arrogante. No dije una palabra. Simplemente con un movimiento lento y deliberado levanté mis manos hacia mi rostro, hacia la redecilla, hacia las gafas, hacia la mascarilla que ocultaba quién era yo. Todo el restaurante contuvo la respiración. Mis manos, temblorosas por una mezcla de rabia y adrenalina, se movieron con una lentitud deliberada.
Cada gesto era un acto de desafío. Primero, me quité la redecilla que aprisionaba mi pelo gris y postizo. El cabello liberado cayó sobre mis hombros, un desastre sin forma. Luego, con 2 dedos, me quité las gafas grandes y anticuadas, revelando unos ojos que no eran los de una mujer derrotada, sino los de alguien que había observado y juzgado en silencio durante 3 largas semanas. El restaurante entero era un mar de ojos fijos en mí. Finalmente, enganché los dedos en las gomas elásticas de la mascarilla azul. El aire fresco de la sala, cargado con el perfume de la comida de lujo y el vino caro, golpeó mi rostro. Era el aire de mi propio restaurante, el aire de mi imperio. Al bajar la mascarilla, revelando mi rostro, el rostro de Isabela de la Torre, la mujer cuyas fotos, aunque escasas, habían aparecido en todas las revistas de negocios y gastronomía del país, vi cómo el mundo se rompía en pedazos en la cara del gerente, Sergio. Su sonrisa obsequiosa, dirigida a Arturo Vargas, se congeló, se resquebrajó y se desmoronó, dejando al descubierto una máscara de terror puro. El color abandonó su rostro. Lo vi retroceder un paso. Su boca, abriéndose y cerrándose como la de un pez fuera del agua, sin que saliera ningún sonido. Un murmullo recorrió la sala como una ola, un susurro que creció en volumen. Es ella. No puede ser. Isabela de la Torre. Arturo Vargas, el empresario, no me reconoció de inmediato. Para él yo seguía siendo la limpiadora y mi acto de rebeldía una simple insolencia. ¿Y ahora qué? ¿Va a dar un discurso? Espetó intentando recuperar el control de la situación. Pero el pánico en el rostro de Sergio y el murmullo creciente de la sala lo estaban confundiendo. Fue entonces cuando el viejo maître, Ricardo, un hombre que llevaba conmigo desde que abrí mi primer restaurante hacía 30 años, se acercó a mí, caminando con una solemnidad casi religiosa. Se detuvo a mi lado y con la voz temblando de emoción y lealtad, dijo en un tono lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: «Señora de la Torre, bienvenida. No la esperábamos esta noche». El título, Señora de la Torre, cayó en la sala con el peso de una sentencia. Me giré lentamente hacia Arturo Vargas, cuya cara de arrogancia se había transformado en una de pálida y sudorosa confusión. Lo miré, no con la rabia de la limpiadora humillada, sino con la fría y diseccionadora calma de la dueña del imperio. «Señor Vargas», dije, mi voz tranquila y cortante resonando en el silencio absoluto. «Le agradezco. Ha sido usted la demostración más explícita del problema que vine a investigar a mi restaurante. Su comportamiento ha sido invaluable». Luego, sin dejar de mirarlo, me dirigí a mi gerente. «Sergio, recoja sus cosas personales. Su carrera en mi empresa ha terminado esta noche». Finalmente, mi mirada buscó y encontró a Elena, la joven camarera, que estaba paralizada en un rincón, con los ojos como platos. «Elena», dije, mi tono suavizándose por primera vez, «mañana a las 9, preséntese en mi oficina central. Tenemos que hablar de su futuro». La humillación de Arturo Vargas fue un espectáculo silencioso y devastador. Intentó balbucear una disculpa, extender una mano temblorosa, pero yo ya no lo estaba mirando. Me había girado, dándole la espalda, un gesto de despido más elocuente que cualquier palabra. Él y sus invitados, ahora objeto de todas las miradas curiosas y despectivas del restaurante, se levantaron y salieron casi corriendo, dejando tras de sí una estela de vergüenza. El silencio que dejaron fue reemplazado por un murmullo de excitación y nerviosismo. Me dirigí al centro de la sala. «Señoras y señores», anuncié, mi voz ahora la de la anfitriona, no la de la acusadora. «Les pido disculpas por esta interrupción. Como compensación, el champán y los postres de esta noche corren por cuenta de la casa». Me acerqué al pianista, que me miraba con asombro. «Maestro»,
le dije en voz baja. Toque algo alegre. Creo que esta noche tenemos algo que celebrar. Mientras la música comenzaba de nuevo y los camareros, con una nueva energía, empezaban a servir el champán, me retiré a la cocina. El personal, cocineros, lavaplatos, camareros, todos se apartaron a mi paso, mirándome con una mezcla de miedo y una nueva y feroz lealtad. La verdad que había venido a buscar era dolorosa, pero la claridad que me había proporcionado era invaluable. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, entré en la sala de juntas de mi sede corporativa. No llevaba el uniforme gris de Lucía, sino mi propia ropa, un traje de diseño impecable, mi armadura de poder. La junta directiva, convocada a una reunión de emergencia, me esperaba con expresiones de ansiedad. No les presenté gráficos ni informes. Les conté una historia. Les conté la historia de Lucía, la limpiadora de 58 años. Les describí el dolor de espalda, el olor a lejía, la sensación de ser invisible, la humillación de ser gritada en público. Hablé durante 1 hora y cuando terminé, el silencio en la sala era total. El problema de El Mirador no es la rotación de personal ni la moral baja, concluí. El problema es que hemos olvidado quiénes somos. Hemos construido palacios de lujo, pero hemos permitido que se llenen de una cultura de miedo y falta de respeto. Yo misma lo permití desde la comodidad de esta oficina. Ese día anuncié los cambios más radicales en la historia de mi empresa. Un aumento salarial del 30% para todo el personal de limpieza, cocina y servicio, efectivo inmediatamente. La destitución de toda la cadena de gestión de ese restaurante y la creación de un nuevo departamento, el de Dignidad y Cultura Laboral, con un canal de denuncias anónimas que reportaría directamente a mi despacho. A las 9 en punto, mi asistente hizo pasar a Elena. La joven camarera entró en mi oficina, un espacio tan grande como el apartamento donde probablemente vivía, y me miró con una mezcla de terror y asombro. Le ofrecí un café y le pedí que se sentara. Hablamos durante un rato, no de lo que había pasado, sino de ella, de sus sueños, de sus ambiciones. Descubrí que estaba estudiando gestión hotelera por las noches. Era inteligente, observadora y, sobre todo, tenía una cualidad que el dinero no podía comprar, una empatía genuina. «Voy a crear un nuevo programa de formación en gestión, Elena», le dije. «Un programa para ascender al talento que ya tenemos dentro de la casa, basado no en la ambición, sino en el carácter. Quiero que seas la primera participante». Las lágrimas asomaron a sus ojos, y en su rostro vi la prueba de que las decisiones que había tomado eran las correctas. La historia termina unos meses después. Estoy en el Mirador de la Reina, pero no estoy en una de las mesas principales. Estoy en el comedor del personal, un espacio ahora renovado y luminoso, tomando un café con Elena. Ella me cuenta con entusiasmo sus progresos en el programa de formación. El restaurante tiene un nuevo gerente, ascendido desde el equipo de camareros. El ambiente es diferente, más ligero, más feliz. Miro a través de la puerta de vaivén hacia el lujoso comedor, a los clientes ricos y a los camareros que se mueven con una nueva dignidad. Y comprendo que la fuerza de un imperio no se mide por la altura de sus torres, sino por la solidez de sus cimientos. Y los cimientos siempre son las personas a las que nadie ve.